las escenas que tiene de Tavira, ya se había aventado un viaje por allá. Y entonces había que por supuesto nunca fue del Berlín, se fue a robar las cosas, ¿no? Hay que reconocer en el Berlín ni más ni menos que a Rosaura Revueltas, nada más, que nada tiene que ver con de Tavira, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que es el festival en sí provocó, es decir, nos dejó a nosotros una factura tan grande que cuando se termina el festival decimos, ¿qué hacemos, güey? Porque Fantoche no era en sí mismo un grupo, era gente que se unió para hacer una obra. Lo mismo que hace Fábregas, se juntan para hacer una obra. Se acaba la obra y se desintegra el supuesto grupo. Y entonces fue allí donde tuvimos que empezar a pensar en conformar grupos realmente de teatro. Y hablar de teatro de grupo, que la gente piensa que estamos jugando con las palabras. Es lo mismo grupo de teatro que teatro de grupo. No, absolutamente no tiene nada que ver. Cuando se empieza a hablar y cuestionar ya bien abierto, es que están en la UNAM, son experimentales. No, el teatro no es experimental o no hay teatro. No es experimental versus amateur. Son cosas totalmente diferentes. Todos estos conceptos que platicaron estos personajes que trajimos, a nosotros nos llevaron a empezar desde abajito, empezar a cuestionar, nosotros sí experimentamos, pero la experimentación no es amateurismo. Yo puedo hacer teatro con amateurs porque no se van a dedicar al teatro, pero tengo que dar resultados profesionales. Al público, a fin de cuentas, le vale madres. Tú no vas a sacar tu título y decir, soy egresado de la UNAM y de eso ya les va la obra. La gente ve una obra y si le gusta la aplaude y si no te jitomatea, eso es todo. Y esto es lo que nos llevó a picar piedra y llegar a esa gran meta que fueron los SHs, que fueron las escuelas, que nos mandaron a la provincia, que nos mandaron a Guerrero, que nos mandaron un montón de lados, a reiniciar. Yo digo que el festival para nosotros fue un cuestionamiento tan grande, aún a pesar de la obra maravillosa que nos dirigió Ballester, porque fue un súper montaje. Es de las obras que incluso mencionó alguna vez Augusto Boal y mencionó gente en distintas crónicas, que era una gran obra, pero a pesar de que ahí participamos todos, ya en el contexto de conformar un movimiento teatral, ahí nos teníamos que dar cuenta todos que no nada más era una cuestión organizativa y de mentadas de madre y demás, que con eso voy a cerrar, sino que teníamos que ir a picar piedra para hacer realmente el teatro que este país requería. Pero además yo creo que tuvimos algunos logros importantes con este movimiento, coronado como la cerecita en el pastel. Yo no sé si hicimos teatro independiente, teatro popular, teatro político, teatro, los 100 apellidos que les querramos poner, porque ha habido todo ese teatro no sé qué, teatro este, teatro el otro. Lo que yo sí estoy también muy claro es que independientemente de nuestras circunstancias como actores, como profesionales del teatro, nosotros logramos popularizar el teatro. El teatro era un fenómeno que no llegaba a las fábricas, era un fenómeno que difícilmente llegaba a los barrios, o llegaba muy escasamente. Esa fue la diferencia del Cleta a lo que fue el Faro, quizás, ¿no? Porque el Faro fue como un embrión, pero no lograron crear ese movimiento, que eso nos lo dio el Festival Nacional y posteriormente el Internacional. Tuvimos esa visión de Estado, de decir, lo podemos hacer, y entonces hoy... El otro día me tocó hacer una película con una compañera que dice, es que estoy en un fenómeno maravilloso, estoy en el microteatro de la colonia Santa María, en un departamento, hacemos varias obras, ¿te imaginas? ¡Uta! Pues eso, ¿cuántas veces no lo hemos hecho nosotros? Lo que pasa es que nos metían al bote por actuar en la esquina y con cosas tan absurdas como lo que le pasó a Nico, ¿no? Que de repente estaban haciendo una obra allá en Iguala y llega la policía y era el momento en que la escena eran los granaderos madreando a los malosos, ¿no? Según ellos, y entonces se llevan a los actores que están haciendo los malosos y dejan a los actores que están haciendo los granaderos. Es decir, ni los policías entendían nada. Entonces, ¿cómo se iban a llevar a sus cuates? Nunca les cayó el 20 lo que era el personaje y lo que era el actor. Pero todo eso sí lo logramos nosotros logramos popularizar el teatro como un fenómeno necesario. Tú llegabas a las huelgas en el gran movimiento huelguístico entre el 68 y el 76 y te decían, teatro, ¿qué es eso? Antes de Cleta, es como la tele, pues más o menos, pero mira, ¿no? Después de Cleta no se podía concebir el estallamiento, una huelga donde como parte del estallamiento ya habían invitado a los grupos porque teníamos que estar y nos fuimos al bote con los obreros muchas veces, etcétera, etcétera. Creo que ese fue uno de los grandes logros del Cleta. El otro fue lo que ya dijo Galván y no lo voy a repetir.
esa gran discusión en donde dejamos de estar como cuentachileros mordiéndonos el rebozo y dijimos, aquí estamos, cabrón, existimos, somos el hermano mayor de Latinoamérica, hoy somos la vergüenza de Latinoamérica junto con Colombia, pero bueno, es otro cantar, pero somos el hermano mayor, pero también habemos actores y queremos aprender del galpón, queremos aprender de ustedes, etcétera, y tenemos mucho que dar. Esa es la otra versión importantísima. Y la parte política, la de que nos agarramos de sombrerazos y demás, todos tenemos que reconocer. Yo acabo de reconocer un error que lo veo con mucha simpatía y dije, puta, ¿y si no le hubiéramos pedido a Carballido, a Jiménez, si le hubiéramos pedido a Buenaventura, sí nos lo traen? Pero quién sabe qué hubiera pasado, porque yo creo que Buenaventura no se hubiera aventado el boleto de Jiménez, el cual además hay que reconocer que fue expulsado del país por todo lo que se vino. Entonces, bueno, nos tocó darle al clavo, como tú decías hace rato, el burro que tocó la flauta, que venga Jiménez y puta, se desató todo esto. A mí me da un gusto y lo voy a poner por escrito, lo voy a reconocer, mea culpa, lo acabo de reconocer aquí públicamente. Pero eso nos llevó también a aprender a discutir y demás. Y bueno, que los mascarones tiraron un documento que por ahí anda, que ni quiero que se lea, que Enrique Cisneros y Luis Cisneros seamos pagados por la CIA. Y lo que nosotros sí decíamos, no, lo que es real es que ustedes metieron al PCT aquí, ¿no? Y entonces nosotros entendimos, intuimos que fuera del escenario teníamos que defender este movimiento. Y yo me acuerdo que un día llegó aquí Graco Ramírez, no llegó Aguilar Talamantes, llegó Graco, llegó César del Ángel, etcétera, se subieron a la oficina de allá arriba y empezaron a tomar posesión. Ustedes estaban viajando y yo dije, chinga, ¿qué onda? Es que Mariano nos dijo que ustedes van a ser el brazo cultural del partido. Chinga, ¿cuál partido? Pues el PST. Le dije, pues no eran ustedes los de Berto. No, es que es otra. Entonces son los tranzas de Berto. Fue cuando Berto sacó el PMT. Le dije, mira, yo tengo una junta de trabajo aquí a las 5 de la tarde, yo soy el director nacional ahorita. Yo espero que a las 5 esto esté abandonado, porque Mariano no determina aquí, ¿no? No, pero mira, compañero, que nosotros podemos enseñarles que tienen que entender. Francisco de la Cruz, campamento de allá del 2 de octubre de Iztacalco, nos están tomando el foro estos bichos candallas, ¿no? A la hora había aquí 500 personas formadas así en 2 filas, y yo creo que es la primera vez que tuvieron escolta de las masas, y les dijeron, se salen o les partimos la madre, y se fueron. Hoy es gobernador de Morelos. Claro, Mariano, por eso no nos dan chamba en Morelos. Mariano fue diputado por el PCT, dijeron que éramos de la CIA, hoy están, ¿cómo se llama esto que sacan los documentos de gobernación? Sí, ¿cómo se llama? Que están desclasificando los documentos, y ahora los documentos que ya están en el Archivo Nacional de la Nación, no aparece que nos pagó la CIA, sí aparece que Echeverría era miembro de la CIA, por supuesto, ya hicimos una obra contigo de eso, pero además queda muy claro que Mariano y los mascarones, o a nombre de los mascarones, sí tuvieron acuerdos que llevaron a que tuvieran presupuestos, etcétera, mientras nosotros estábamos devolviendo a los grupos con las uñas. Entonces, esa parte es importante, no la podemos olvidar, porque es el sostener una línea de coherencia política, pero no a costa del teatro. Y yo sí lo digo ahora, porque de repente, ¿tú qué estás haciendo? Yo hago mucho teatro. Ayer di función en el Ajusco. Estuve contigo en la obra y seguimos dando mucho teatro. El tecolote es una realidad. Y lo que pasa es que pues, a mí me ha ganado mucho la comunidad. Yo he ido a lugares junto con Gaby, etcétera, a los lugares más chiquitos de este país, la Sierra Norte de Oaxaca, donde no nos ve nadie. Y donde de repente han llevado cantantes españoles y dicen, ¿y ese güey quién es? Y si pregunten por la maestra Gaby, te dicen, uy, pues es la maestra Gaby, ¿no? Es decir, cada quien es famoso según el ambiente donde se mueve. Pero a fin de cuentas, nuestro afán no es ser famosos, nuestro afán es hacer teatro, y nuestro afán es poner un granito de arena para que este país, y el teatro particularmente, sigan adelante. Gracias. Por la hora que es, Y hay que hacer muchas cosas, hay que escribir. tantito, por la hora que yo hago una propuesta. De los compañeros que iban a hablar, falto yo solamente, y yo puedo también tirar mi rollo y no tengo ningún problema. ¿Por qué no entendemos esto como la primera parte de los testimonios? Y más allá de que no nos pongamos ahorita de acuerdo cuándo ni cómo, pronto organicemos una segunda parte e insistamos
a los compañeros que no han venido porque van a organizar en octubre algo, que sí vengan o que nos inviten a ir, porque esos testimonios se enriquecen cuando tenemos todos los puntos de vista. Entonces la propuesta para terminar esto son solamente tres cuestiones. Una, aquí le paramos después de leer este testimonio que nos mandan de Honduras, para que se den cuenta los compañeros de teatro jóvenes lo que ha significado las diferentes instancias y la creación de lo que es el teatro actualmente, este teatro, no el cleta, no la suma de todo. Leer eso y después echarnos unas tostaditas y una agüita hasta donde dé para ya retirarnos. ¿Va? Entonces leo esto y con eso terminamos ahorita. Dice, testimonio de Honduras. Recuerdo que viajamos desde Honduras, hace 40 años, compañeros, o sea, no es lo mismo las carreteras y los aviones y todo de hace 10 años, perdón, de hace 40 años, dice, a las de ahora. Recuerdo que viajamos desde Honduras con 10 lempiras, $5, una cámara fotográfica. Viajamos los miembros de ACUN, Asociación Cultural Nosotros, Luis Manuel Mayer, el chino Rodolfo García y su servidor Isidro G. España, y un grupo de la colonia San Francisco llamado Gruteca. La cámara la vendimos en el camino para poder comer y continuar el viaje. Nos reunimos en el Teatro Sullivan, o sea, ellos lo ubican como Teatro Sullivan, cerca de 600 artistas de diferentes grupos y hablamos sobre diferentes tópicos de la producción del teatro en Latinoamérica y dónde realizar el siguiente encuentro en Roque Dalton, y se seleccionó Honduras, que fue el festival que no pudimos realizar por la represión policíaca en Honduras. La gente que llegó porque se tuvo que suspender, la regresaban de las fronteras, de la frontera de Honduras. Y ese evento lo realizamos en el 2012 con el nombre de Apalos, mediante acuerdo del 2011 en Tláhuac. Las discusiones en el Teatro Sullivan fueron intensas, con el calor y fervor de artistas comprometidos con la realidad sociocultural de los países representados. Compartimos con Cubana de Acero, un grupo de Puerto Rico enfocado en la independencia de la isla. Conocimos de la obra de Cleta, El canto del Fantoche Lusitano, dirigida por la Carlos Jiménez del grupo Rajatabla, y que dio pie a las tomas del espacio del Teatro Sullivan. Conversamos con Luis Cisneros, Enrique Cisneros y muchos compañeros más. Nos hospedamos en una colonia que había sido recuperada por sus pobladores, quienes corrían el riesgo de ser desalojados por la policía, y compartimos con los pobladores. Ofrecimos una charla y discusión sobre el teatro popular latinoamericana en el CEDAR de Narvarte, dirigida por los compas del Galpón, Cubana de Acero y ACUN, Asociación Cultural Nosotros, para los estudiantes de ese centro educativo, llegando a la conclusión que la problemática del teatro popular latinoamericano tenía las mismas raíces, los mismos fundamentos, la misma prioridad y objetivos en toda la América hispana. Nos presentamos en la Casa del Lago, donde rendimos un homenaje a Graciela Maya B. de García, fundadora del Partido Comunista de Honduras, Asociación Cultural Feminista en 1917, y exiliada en México, donde aún a los 98 años continuaba organizando niños y jóvenes, quien con la tradición de los líderes del Partido Comunista posteriormente nos invitó a su casa, con la tradición, no traición, nos invitó a su casa a compartir un almuerzo y una botella de vino. Su casa quedaba en Berlín 9. Como no contábamos con dinero para regresar a Honduras, tuvimos que quedarnos un tiempo después en México, y fuimos invitados por la actriz Julia Marichal a su apartamento, donde participamos cerca de un mes, hasta que una compañera solidaria bailarina, Frida Martínez, nos fue proporcionando los pasajes para regresar a Honduras. Primero se vino Manuel Mayer, después el chino Rodolfo García y posteriormente su servidor. Todos regresamos con las bases de una experiencia inolvidable que nos ha permitido desarrollar nuestro trabajo popular en Honduras a lo largo de todos estos años,
Quiero destacar que gracias al trabajo de Cleta durante estos 40 años, los grupos populares latinoamericanos nos hemos fortalecido, ganando espacio y estar en comunicación para su desarrollo en cada país. Desde Honduras, para los compas reunidos en ese encuentro, nuestro fraterno abrazo solidario, diciéndoles siempre presentes por la liberación de los pueblos y que en Honduras continuamos en resistencia. El grupo... Bueno, sí, Luis. Quería decir tres cosas rápidamente. Primero, la colonia de San Rafael se caracterizó en principio por ser la colonia, se caracterizó en principio por ser la colonia de los teatros. Aquí estaban todos los teatros del país. Ahora ya hay por otros lados, pero además sigue siendo de mucha concentración teatral. Y bueno, aquí está este foro donde fue el surgimiento de este movimiento también. Y bueno, quiero darle la bienvenida a un dirigente histórico de esta colonia, al compañero, igual ya con la máquina traqueteada igual que muchos de nosotros, pero queridísimo Jesús Godoy, que nos ha apoyado muchísimo y que yo pido un aplauso por él porque después de que abierto en la Casa del Lago, pues por cuestiones históricas, yo estuve aquí los 25 años, fui de los primeros que llegué, el último que me fui o que me fueron, pues vivo aquí a un ladito y cuidamos como leones que no tiraran el eco. O sea, ok, van a tirar el isabelino, etcétera, pero la obra de Goeritz hay que preservarla, y esto fue no nosotros solos, sino con los vecinos, y esto está aquí por un trabajo comunitario. Por eso, a través de Jesús es un reconocimiento al barrio, porque el barrio se ha puesto a las pilas con esto. Lo segundo que quería decir es que no hay festival, yo creo, en el mundo que pueda, fíjense, van a decir, que pueda llegar a lo que hicimos en el 74 por una sencilla razón. Todos los festivales te dicen, tú llegas aquí, se te va a dar el transporte interno y la comidita y adiós, presenta su trabajo y ahí nos vimos. Nosotros, y no pasan en un festival de 60 o 70, tú estuviste en varios chicanos, yo estuve en el 11º y lo mismo. Aquí fueron 600, a los cuales les pagamos o nos las ingeniamos para traerlos desde Argentina hasta acá, desde Brasil hasta acá, hasta acá. Es decir, nosotros pagamos todo para 600 personas. Y no nos importó si eran los nombresotes como Luis Valdés, como todos los que ya se dijeron ahorita, porque llegaron grupos incluso hasta decolados, que luego hasta terminaron siendo ministros de cultura de su gobierno, como el caso de ¿cómo se llama este hombre de Colombia? Ramiro Osorio, que dormía aquí entre los papeles de nuestro local de la imprenta, y luego fue presidente del Cervantino, luego fue jefe como el Conaculta de allá de Colombia. O asesinados como el grupo de unas mujeres hermosísimas del Neuquén. De la Vaca Negra del Neuquén, que también los asesinaron allá, etcétera. Es decir, aquí escribir esto duele, porque tenemos que hablar de asesinatos, de gente que estuvo aquí, ¿no? Entonces habría que mencionar eso. Hay muchas cosas que decir, muchas, ¿no? Si estas niñas de Neuquén fue una cosa terrible con la dictadura argentina, ¿no? Sí. Y bueno, cosas como este hombre que es de Honduras y que está hablando de la represión de Honduras en el 75. Nosotros con ese grupo de CCHeros, compañeros del CCH que están aquí, nos fuimos a una gira de aventones para ir al Festival de Manizales, y cuando estábamos en Panamá, nos dijeron se suspendía el festival por una bronca de la guerra eterna que tienen ellos, y dijimos, pues nos dedicamos a Centroamérica. Y dando teatro con la guerrilla, con todo, no sé si demasiado conscientes o demasiado inconscientes, pero ahí estábamos. Nos tocó estar en El Salvador precisamente el 10 de mayo de 1975, cuando asesinan a Roque Dalto. Es decir, todas esas experiencias, o comimos riquísimamente al lado del presidente Torrijos, después de que había firmado los tratados, Carter Torrijos nos invitó, vio nuestro teatro y dijo, vamos para acá, ¿no? Es decir, todos estos chavos hoy son lo que son, Chucho, Abigail, etcétera. Él no fue a esa gira, pero las experiencias fueron de un tamaño enorme, en donde creo que es importante decir, el conocimiento no solamente se adquiere en las escuelas, el conocimiento se adquiere en la vida. No menosprecio la cuestión de las escuelas,
pero todo ese conocimiento mamado en una práctica política en donde de repente estás y dicen mataron a Roque Dalton y tú estás ahí, eso, si no lo aprendes es porque de plano no tienes nada acá arriba y no tienes nada aquí en medio. Entonces, de eso es de lo que tenemos que escribir. En algo estoy totalmente de acuerdo, tenemos que escribir. Si no recuperamos nuestra historia, con los aciertos, con errores, con autocríticas, lo que dije hoy en verdad es sincero, no me estoy inventando una historia de terror, porque además la vivimos varios, ya no quise decir los nombres de los que fuimos esquiroles cuando Carballido, ¿no? Y luego Carballido fue esquirol del Cleta, y nos confrontamos, y al final Montero, en su lecho de muerte, lo fui a ver y me dijo, no te preocupes, güey, son parte del proceso, te quiero un chingo. Lo que hicieron en Cleta rebasa en mucho el error que cometiste en la Escuela de Bellas Artes. Es decir, son cosas que, pues al que jodí en ese momento nos la perdonó, pero nos la perdonó nomás porque fuimos a hincarnos como frente al Papa a pedir perdón. Nos la perdonó porque dijo, te cayó el 20, hicieron mucho más de lo que hubiéramos podido hacer allá. Entonces eso, testimonios como estos hay que ponerlos. Y los tenemos que recuperar, y tenemos que decir quién es Tavira, y tenemos que decir quién es toda esta gente, porque no es uno, son muchos. Y tenemos que recuperar para que las generaciones que vienen no hagan lo que dice ese dicho tan cacareado de aquel que no conoce su historia tiene el grave peligro de volverla a repetir. Y para que no la repiten tenemos una obligación histórica. Hoy que viene el responsable de cultura de los SH, seguramente todo esto se le hace novísimo y es importantísimo que lo sepa. Ya lo escuchó, ahora lo tenemos que tener plasmado en un papel, digitalizarlo donde querramos, pero eso tiene que estar ahí. Gracias. Vamos a tener una segunda parte de justicia, que si alguien quiere decir algo después de habernos escuchado tanto rollo, compañera, si vamos a ver que seamos breves ahorita porque no estamos acabando. Claro. No, pero tampoco queremos que terminemos 3 cuates aquí platicando como asamblea estudiantil. Sí, Luis y Enrique. Bueno, fíjate que acaba de decir Luis algo muy importante. Cuando yo te vi, soy una pequeñita parte que estuvo aquí en el 73 y parte del 74. Cuando yo te vuelvo a localizar y te veo, para mí era básico, fundamental, esto que está sucediendo ahorita. El tener parte de esa historia tan rica que tiene Cleta, porque yo realmente no sabía de dónde venía Cleta. Yo llegué aquí por José de Molina, Juan Alejandro, que cantaban. Ahorita yo estoy viendo que están hablando todos de teatro, sin embargo era una escuela de arte en general, faltan poetas, faltan cantantes. Yo cantaba, acababa de rebasar mis 15 años y para mí fue algo nuevo, pero una parte muy importante en los conocimientos, como tú dices, vas aprendiendo en la vida. Yo solamente quiero decir algo, yo veía una cabeza organizativa aquí, que era Luis, que era Enrique, no conocía toda la parte histórica que acabas de dar. Y yo me voy en el 74, bueno, participaba yo con los nacos, con José de Molina, como les acabo de comentar, andaba el maestro del poeta Leopoldo Ayala, Beatriz Munch, estaba yo con ese grupito, pero bueno, una niña yo muy adelantada, me embaracé. Lo único que recuerdo que querían tomar este foro y salimos por una escalera por acá atrás, una escalera de emergencia. No sé, creo que estabas tú, Luis, después deben haber estado todos, pero sí me acuerdo que para mí trae unos recuerdos increíbles y es parte de la historia de México, del arte en México. Había una efervescencia, te estás quedando corto en todo lo que acabas de hablar por falta de tiempo, pero desgraciadamente nosotros fuimos perseguidos
Mi pareja, compañero, esposo, marido, como se le quiera decir, fue apresado. Hubo varios desaparecidos en ese entonces. Y bueno, pues nos dispersamos y yo me fui al norte a vivir más de 2 años. Tuve la oportunidad también después, regreso y me integro a Contigo América. Pero para mí volver a tener relación, comunicación con ustedes es algo que no lo puedo describir. Pero hay tanta historia aquí. Y parte de esa historia, bueno, qué bueno que acaba me enriquece más, sé de dónde viene, me gusta la sinceridad de Luis al decir, de política yo no sabía nada. Quizás llegamos muchos que no sabíamos nada de política, sin embargo fue una puerta aquí para integrar a muchos grupos que ya traían una conciencia política, que cantaban, a Edith, la que cantaba, la cantante, la conocí también, bueno, ya Judith Reyes, perdón, Judith Reyes. Entonces, creo que fue una puerta no nada más para el teatro. Me da envidia saber que en el 74, 75, cuando yo me fui, ustedes estaban preparando lo de Berlín, cuando se fueron los nacos. Había, les digo, muchos grupos, cantábamos, ensayábamos, se respiraba algo muy interesante, muy intenso. Y me da mucho gusto saber que han seguido en esto. Me da envidia no haber estado 74, 75, pero qué gusto. O sea, Luis, si puedes después abrir Enrique, todo lo que nos tengas que comentar en tantos años, todo lo que pasó. Pero lo importante es que se sigue aquí y que se aporta mucho al país. Como decía Luis hace rato, dice, yo cuando yo estaba en la secundaria y yo no oía de Che Guevara, o sea, la historia no se aprende tampoco, como dice, realmente en la escuela, o sea, que te iban a enseñar la historia, ¿no? De aquí de México. Pero ustedes son parte de esta historia de México y parte muy interesante en el arte. Gracias. Yo quisiera acotar una cosa, porque lo dijo Galván, lo dijo el compañero. Tenemos los correos o contactan en el Face de todos, casi todos, pero no sabemos quién es quién. Para poder comunicarnos mejor, si nos apuntan su correo aquí en la libreta, quien quiera,